Habíamos entonces, habíamos dejado no. Vamos a ir antes de donde habíamos dejado a hacer un repaso general de lo que vimos la vez pasada y les cuento las cosas que cambié. Esperen que se me ponga en presentación. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Avísenme si hay alguien que tenga que entrar. Habíamos visto un ejemplo que era una curva de calibración de un espectrofotómetro infrarrojo donde se quería cuantificar concentraciones de amoxicilina. Entonces se elegían 5 concentraciones diferentes, por cada una se hacían 3 réplicas, 3 lecturas en el aparato. Entonces tenemos 3, 4, 3, 5, etcétera, tenemos 15 datos. Esta es la base de datos como la usaban en el Infostat. Entonces habíamos definido la variable, lectura en el aparato de la Jésima muestra de concentración XY, el modelo, que cada dato es un valor sobre la recta más el error, y después habíamos visto que el dato sobre la recta poblacional era la esperanza, ¿no? Era el valor esperado. Y esperábamos que todas las medias poblacionales estuvieran sobre la recta. Diagrama de dispersión que sugiere lineal, habíamos visto el método de cuadrados mínimos para ajustar la recta, minimizábamos esta suma de cuadrados, habíamos dado las fórmulas para calcular los estimadores de los parámetros, el beta sombrero y el alfa sombrero, y acá habíamos armado un nuevo cuadrante donde en el diagrama XY habíamos puesto los signos en cada cuadrante que se armaba cuando representábamos la X barra y la Y barra. Primero y tercer cuadrante daban valores positivos del numerador de beta sombrero, y segundo y cuarto cuadrante daban factores negativos para el numerador del beta sombrero. Y así teníamos una pendiente positiva, porque la mayor parte de los puntos estaban en el primero y tercer cuadrante. Después vimos las notaciones, la X barra, Y barra, cada uno de los estadísticos, cómo calculábamos el alfa sombrero y el beta sombrero. Vimos cómo para calcular primero el beta sombrero, y para calcular el alfa sombrero, el estimador del ordenado al origen, necesitábamos primero haber calculado el beta sombrero. O sea que el alfa sombrero depende del beta sombrero. Eso es importante por algo que vamos a ver hoy. Recta de cuadrados mínimos, reemplazamos alfa en la ecuación por su valor, por su fórmula de cálculo, y nos daba una ecuación en función de Y barra y de beta sombrero, y decíamos que cuando X era X barra, el valor Y era igual a la media de los valores de Y, con lo cual el punto de coordenadas X barra y barra siempre era un punto de la recta de cuadrados mínimos. Recuerden esta fórmula, este reemplazo que hicimos, porque hoy vamos a volver sobre eso. Habíamos visto la salida, las cosas a las que mirar, después vamos a volver a hacer otra interpretación de las salidas, así que no voy a ahondar ahora en la salida, justo por acá. Diagrama de dispersión, cómo calculábamos las distancias entre los Y e Y sombrero, y dijimos que eso lo llamábamos los residuos, ¿se acuerdan? Eran los residuos, la distancia que había entre un valor observado y el valor esperado Y sombrero. Después decíamos que a cualquier 9 puntos le podíamos ajustar una recta, que fuera lineal o no, dependía si el modelo lineal ajustaba bien o no a los datos. Podemos hablar algo del modelo lineal. Y entonces, que para construir intervalos de confianza necesitamos conocer distribuciones. Entonces habíamos dicho que la mejor forma de expresar el modelo era esta. Cada valor era igual a un valor sobre la recta más un error. Los errores eran normales, 0, sigma, independientes, y cuando calculamos la esperanza de Y, era que era mu sub I, eran todos los valores que estaban sobre la recta. Entonces interpretamos toda esta distribución de valores de las variables Y, todas con la misma dispersión, y todas las mu sub I sobre la recta. Vimos las distribuciones, si bajo los supuestos, las distribuciones de beta sombrero y alfa sombrero, que eran estimadores sin sesgado de sus parámetros. Siempre esta SXX estaba en el denominador, entonces acuérdense que al estar en el denominador, al agrandar el denominador, cuanto mayor sea el SXX, más peso tengan los valores más lejos de la media de los X, menor longitud tendrán los intervalos de confianza para los parámetros. ¿Bien? Bueno, valor predicho lo habíamos visto. Y acá vimos que el cuadrado medio residual era un buen estimador de la varianza, porque era la dispersión entre los valores observados y los esperados, era lo que llamábamos residuos. Después vimos la fórmula de intervalo de confianza para beta, para alfa, etc. Y acá es donde, acá hicimos los cálculos, ya lo vimos, y lo que me quería detener era, acá hemos visto que no convenía simplificar el modelo sacándole la ordenada al origen, y en esta diapositiva, ya me pasé,
En esa diapositiva les cambié acá. ¿Se acuerdan que en un momento creo que hablamos de que cuando vimos que la suma de cuadrados total era igual a la suma de cuadrados residual más la suma de cuadrados debida a la regresión? Les dije que esto se podía interpretar en estos puntos. Entonces ahora les puse el significado de cada segmento. Fíjense que la línea celeste es total, es lo que da el origen a la variabilidad total. Esto es, el punto negro es I sub ij, el punto rojo es el I sombrero, el estimado sobre la recta, y esta línea es I barra punto a punto, la media de todos los valores de I. Esto no es un menos, por supuesto, es que la I barra está corrida para acá. Entonces acá tenemos, esta distancia es la distancia del I sub ij a I barra punto a punto. Es esta, de I sub ij a I barra punto a punto. Es la variabilidad total, de cada punto a la media, lo que hemos construido como variación total. Y fíjense que este segmento está constituido de dos segmentos que sumados constituyen el celeste. Este negrito, que es la distancia entre I sub ij e I sombrero, es esta, I sub ij menos I sombrero, y esto era el residual. Y el segmento rojo mide la distancia que hay desde el I sombrero a la media general, que es esto, I sombrero a I barra punto a punto. O sea que la variabilidad total está constituida por estos dos, el residual y regresión. Yo en una versión intermedia les había puesto suma de cuadrados, pero en realidad no es la suma de cuadrados. Estas diferencias dan origen después a las sumas de cuadrados. Entonces dice que para cada punto, la variabilidad total la podemos pensar como constituida por dos causas de variación, el residual y la regresión. ¿Ok? Entonces, cuanto más porcentaje, cuanto mayor sea el constituyente de la total, la debida a la regresión, más separadas están los puntos de la recta general. Eso lo vamos a volver acá después cuando veamos el coeficiente de determinación del que alguien preguntó. Bueno, esto también lo vimos, que el t al cuadrado era la f, y ahora vamos acá. Ahora, nosotros ya hicimos, al tomar cualquier valor de x, tenemos la ecuación de la recta de cuadrados mínimos. Si fijamos cualquier valor de x, metemos en la ecuación y vamos al eje de las ordenadas, o sea, hacer el valor de y para algún valor de x, lo que estamos haciendo es encontrar el y sombrero, y con ese y sombrero estamos estimando a la media de toda la población de y cuando fijamos x en ese valor. Entonces nosotros con el y sombrero tenemos un estimador puntual de mu sub i. Ahora vamos a llamar mu sub k porque no necesariamente es los subíndices i observados, sino que el x se puede fijar cualquiera de los infinitos valores que estén entre el mínimo y el máximo de los observados. Así que le vamos a dar como un subíndice k en vez de i. Entonces, ya estimamos puntualmente el i sombrero, ya sabemos que es mu sub i sombrero, pero ahora queremos ver un intervalo de confianza, o sea, entramos en la recta, interpolamos y encontramos el valor de i sombrero. Pero ahora queremos, sobre ese i sombrero, sobre la recta, encontrar un intervalo, límite superior, límite inferior, sobre el cual podamos encontrar con una cierta confianza a la media mu sub k. Entonces esto es lo que vamos a construir ahora. Para construir un intervalo necesitamos saber qué distribución tiene el sombrero, porque el intervalo va a tener confianza 1 menos alfa y vamos a tener que entrar en una tabla para encontrar el valor de tabla que usamos en todos los intervalos de confianza. Entonces, si el valor y sombrero tiene esa ecuación en la recta de cuadrados mínimos, y aparte sabíamos que si le calculábamos la esperanza de esto, como la esperanza, estos son estimadores insesgados, la esperanza de alfa sombrero es alfa y la de beta sombrero es beta. Entonces, por propiedades de la esperanza de y sombrero es alfa más beta por xy, o sea, mu sub i. Ya sabemos la esperanza. Pero, ahora viene lo que les dije hoy. Si queremos calcular la varianza, porque para el intervalo de una distribución simétrica, que era estimador más menos valor de tabla por el error estándar. Tengo que estimar el error estándar. Pero yo no puedo calcular la varianza sobre esta fórmula, porque estos dos términos no son independientes. Porque cuando yo calculaba alfa sombrero, usaba el beta sombrero ya calculado. Entonces necesito tenerlo, el i sombrero, en una fórmula tal que sus dos términos sean independientes. Y ahí viene en auxilio ese cálculo que hicimos de reemplazar el alfa sombrero por su fórmula de cálculo y barra menos beta sombrero por x barra. Con lo cual nos daba que y sombrero era la media de los i's más beta sombrero por x y menos x barra. Y ahora sí, y barra punto a punto es independiente de beta sombrero.
Estas dos son las variables aleatorias. X y menos X barra no es aleatorio porque son los X que nosotros fijamos. Bueno, entonces, ahora quiero calcular la varianza de Y sombrero. O sea, voy a calcular la varianza sobre esta suma de términos. Como son independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, o sea, tengo la varianza de Y barra más la varianza de todo esto, y la varianza de toda media, si se acuerdan, ¿cuánto era? Era la varianza de la variable dividido el tamaño de la muestra, o sea, sigma cuadrado sobre n. Más, ahora que tengo una constante XY menos X barra, porque yo fijé las X, las concentraciones de amoxicilina, o sea que eso sale al cuadrado por la varianza de la variable beta sombrero. Y la varianza de beta sombrero ya la vimos, era sigma cuadrado sobre XX en la diapositiva de la distribución de beta sombrero. Y de acá podemos sacar factor común sigma cuadrado, de 1 sobre n más XY menos X barra cuadrado sobre XX. Por lo tanto, el error estándar de este Y sombrero va a ser la raíz cuadrada de todo eso. Pero como siempre, yo sigma cuadrado no lo conozco, lo tengo que reemplazar. ¿Por quién? Por su estimador. Y vimos antes, recién en unas diapositivas anteriores, que el sigma cuadrado sombrero, el estimador de la varianza en el modelo de la regresión, era el cuadrado medio residual. Por eso, en el lugar de sigma cuadrado, vamos a poner el cuadrado medio residual. Entonces, si yo fijo cualquier X sub K, esto lo puedo hacer para X, pero si fijo cualquier otro X sub K, aunque no haya sido observado, la fórmula de intervalo de confianza para la esperanza de Y sub K será esta que ustedes tienen en la guía, ¿no? Al final de las fórmulas, al final de las tablas estadísticas. Estimador puntual, Y sub K sombrero, más menos. ¿Por qué este valor de tabla? A ver si lo puse acá, sí. Porque acuérdense que a la T, quien le da los grados de libertad es el estimador de la varianza. Como usamos el residual, y los grados de libertad del residual eran n-2, porque eran n menos la cantidad de parámetros que estábamos estimando, y eran 2, alfa y beta, entonces los grados de libertad para la tabla T que vamos a buscar serán n-2. Y esta es la fórmula que tienen en la diapositiva que tienen en el campus. Ahora vamos a ver la fórmula. Bueno, ya está la fórmula, vamos a recordar después. Y el gráfico. Evidentemente, fíjense, yo puedo calcular un intervalo de confianza para cualquier X sub K que fije, cualquiera que se me ocurra. Si todos son de la misma confianza, ¿qué voy a tener? Voy a tener la recta, ustedes están de acá para de izquierda a derecha. Van a tener la recta creciente, ¿no? Nuestra recta es creciente. Para cada X que fijen tendrán un estimador puntual y un intervalo de confianza. Fíjense que la longitud de esos intervalos de confianza para mu sub K dependen de esto, ¿no? Esto para todos va a ser la misma porque el diagrama de dispersión yo ya lo tengo medido, ya tengo todos los valores de X y todos los valores de Y. O sea que esto va a ser el mismo para todos, el X barra. La longitud, va a ser el mismo para todos, el residual es único de mi recta de cuadrados mínimos, quiere decir que la longitud va a depender de esta distancia. Entonces, esto está elevado al cuadrado. Cuanto más lejos tome los xk de x barra, más grande, más largo va a ser el intervalo de confianza. ¿Y cuál va a ser el más chiquito de todos? Aquel cuando esto valga 0, cuando el xk que tome sea justo el x barra. Entonces, cuando yo construya el intervalo de confianza, para X barra, para X que tome el valor de X barra, ese va a ser el intervalo más cortito, y más lejos, cada vez más alejados. Entonces, eso que llamaremos banda de confianza, uniendo todos los límites superiores y todos los límites inferiores, eso se llamará banda de confianza, y el valor es más chata cuando X toma el valor X barra. Lo vamos a ver en el gráfico que sigue. Ahí tienen la misma fórmula. ¿Y cómo lo expresan? Una vez que calcularon esto, sumaron y restaron la aproximación, van a expresar confianza de que entre el límite inferior y el límite superior se encuentre mu sub k, el parámetro mu sub k, y esa confianza es 1 menos alfa. ¿Ok? O sea que con confianza 1 menos alfa van a tener los valores de mu sub k en esa banda. Como tienen para varios, los mu sub k se mueven dentro de esa banda. ¿Qué quiere decir si los mu sub k se mueven ahí? Es que la recta poblacional va a estar dentro de esa banda de confianza con confianza 1 menos alfa, porque sobre la recta era que estaban los mu sub k. Entonces, la recta se va a mover, bueno, no es que se va a mover, es una de las infinitas rectas que pueden estar dentro de esa banda, y la confianza es el 95% si usan el 95%.
¿ok? ¿Y por qué decimos confianza? Porque esto es una constante. Entonces, una vez que ustedes calculan los intervalos, ya no les queda nada que sea aleatorio. Quiere decir que acá ya no pueden poner probabilidad. Esto va a ser constante una vez que lo calculen, esto también, y el mu sub k es un parámetro. Constante, desconocido, pero es un parámetro fijo. O sea que acá lo van a llamar confianza. Después, miren, todavía no miren esto. Miren, me olvidé, me confundí el orden en que los puse. Esto tenía que pasar primero. Bueno, acá la línea verde es la banda de confianza. Estas líneas verdes. Fíjense que la más cortita es para cuando x es igual a x barra. Acuérdense que la media de las concentraciones era 8. La media de las lecturas era 12,07, creo que era, está por ahí. Y entonces, los x que estén más alejados de la media, como el SXX, como el xk menos x barra va a ser mayor, estos van a dar longitudes más altas. Y a medida que nos acerquemos a x barra tendremos menores longitudes. La menor de todas se encuentra cuando x es igual a x barra. ¿Qué es la otra banda que llamamos predicción? Esto se llama intervalo de predicción para un valor no medido de I sub k. Supónganse, yo digo, vamos a pensar, ¿qué hacíamos acá? Acá decía, fijo un valor de x y quiero saber entre qué límite se encuentra el valor esperado, el parámetro ese desconocido de la variable y, la esperanza de esa población, de la variable y. Pero ahora el problema acá es distinto. Ahora digo, voy a fijar una concentración de amoxicilina que no medí, o sea, un valor no medido, no sé cuánto da la lectura, solo sé que voy a fijar el x en un valor y quiero predecir cuánto me va a dar la lectura sobre la lectura en el aparato. ¿Qué hacen ustedes? En principio lo mismo que antes, ponen el x, van a la recta, van a las ordenadas, y ese va a ser el valor predicho de lectura cuando fijen la concentración en un determinado valor. Pero ahora quiero que ese valor predicho, tenerlo dentro de un cierto intervalo. Entonces, yo acá tengo dos componentes de variación. Tengo la variación de la media, digamos, la que ya habíamos tenido en cuenta cuando armamos la banda de confianza, pero además tengo una variabilidad de la variable y alrededor de esa media, y entonces esto me introduce otra causa de variación que está acá como un 1. ¿De dónde sale este 1? De haber tenido acá un término que era sigma cuadrado, porque ahora el cuadrado medio residual sale como factor común de 3 términos. Este que era la varianza de beta sombrero, este que era la varianza de la media, y este que es la varianza de la X en sí, que tiene varianza sigma cuadrado. Por eso el residual sale como factor común, o la sigma cuadrado salió como factor común de sigma cuadrado, más sigma cuadrado sobre n, más sigma cuadrado por todo esto, ¿ok? Entonces fíjense que este intervalo es más impreciso que este, porque tiene un 1 acá adentro. Es más largo que el intervalo de confianza. Por eso la banda de predicción, construida para varios intervalos de predicción como estos, todos los límites superiores unidos y los inferiores unidos van a estar por afuera de la banda de confianza. Esta es la fórmula, ustedes, no importa, no la vamos a deducir ahora, pero es más largo, y fíjense que este intervalo se expresa así. Probabilidad de que entre el límite inferior y superior se encuentre I sub k, y esa probabilidad es 1 menos alfa. Cuando yo hice el cálculo, ahora el límite inferior y superior ya están fijados, porque usé los datos de la muestra y son un número. Este numerito y este numerito. Pero dentro de este yo tengo una cierta probabilidad, 1 menos alfa, de que el valor de la variable no medido se encuentre dentro de ese intervalo. ¿Por qué hablo de probabilidad? Porque este es una variable aleatoria. Acá tenía confianza porque esto era una constante. Ahora tengo probabilidad porque esto es una variable aleatoria. Entonces, una vez que lo calculen, se expresa así. Probabilidad de que entre este valor y este valor se encuentra ahí con probabilidad 1 menos alfa. Y acá, para que les quede, tienen la explicación. El intervalo de predicción para la variable I sub k1 observada refleja, además de la variabilidad debida a que la recta estimada no representa exactamente la media verdadera, o sea que están estimando los mu sub k, la variabilidad, además, individual de la variable de respuesta I alrededor de la media verdadera, y por eso el intervalo es de mayor amplitud que el intervalo de confianza. Entonces, fíjense, una cosa interesante, se espera que dentro de las bandas de predicción
se encuentre aproximadamente el 1 menos alfa por ciento de los puntos. Si es el 95%, 95% de confianza. Porque a veces dicen, ¿es normal que fuera de la banda de confianza queden tantos puntos? Sí, absolutamente, porque las bandas de confianza son más cortas, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, cuanto, o sea, en función de, digamos, aparte de su posición respecto del X barra, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más cortos serán los intervalos. Entonces uno espera, así se acuerdan, cuando uno tenía el mayor N, los intervalos eran más cortos, bueno, acá también. Uno espera que haya muchos puntos por afuera del intervalo de confianza, para mu sub k. Pero este es un intervalo tal que la probabilidad de que la variable esté en ese intervalo sea 95%. ¿Ustedes se acuerdan en la campana de Gauss? ¿Cuál era la probabilidad de encontrar un valor de la variable, la probabilidad 95%? El 95% de los intervalos se encontraban entre mu más menos, entre mu más menos 2 veces la desviación estándar. Bueno, esto es algo medio parecido, no exactamente, pero yo espero que el 95% se encuentren acá dentro, de los valores. Acá los valores del diagrama de dispersión. O sea que puede haber un 5% de valores fuera de esta banda, ¿y cuántos serían acá? ¿Por qué acá no hay casi ninguno? Acá teníamos 15 datos. Si yo hago 15 por 0,95, perdón, ¿qué estoy haciendo? No. Perdón, 95% adentro. Estoy haciendo afuera 15 por 0,05. Los que espero encontrar fuera de las bandas de predicción. 0,75. O sea que 0,75 datos pueden estar afuera de las bandas de predicción, porque de los 15 datos, el 5% que quedaría fuera son 0,75. Por eso, entre 0 y un dato. Acá no tengo ningún dato fuera de la banda de predicción. Si tuviera acá un dato, el 5%, todavía no sería grave. ¿Okay? Bueno, ¿por qué las bandas de predicción pueden ser? Fíjense que esto no disminuye mucho con el N, puede aumentar mucho, pero esto nunca va a ser menor que la longitud del valor de tabla por la raíz del cuadrado medio residual. ¿Por qué eso no va a bajar más que eso? Esa variabilidad, yo puedo tener un intervalo de predicción largo si estoy prediciendo los valores de la variable i con poca precisión. Un ejemplo típico sería el siguiente. Supónganse que yo estoy haciendo, voy a ir al ejemplo que hacíamos siempre, el de peso al nacer de un niño. Yo estoy haciendo peso al nacer en función de la edad de la madre. Y ese intervalo de predicción me da enorme. Por ejemplo, ¿no? Quiero predecir, cuando la madre tiene 20 años, y el peso, el intervalo de predicción para el peso me da entre, supónganse, como el ejemplo burdo que vemos siempre, entre 500 gramos y 5 kilos. Entonces es una predicción demasiado imprecisa, muy largo ese intervalo, no es una buena predicción de la variable y en función de la x. Entonces, ¿qué puede querer decir eso? Eso puede querer decir, dentro de un modelo de regresión, que a lo mejor yo tengo una precisión tan baja en en estimar el valor de la variable. ¿Por qué? Porque a lo mejor el modelo le está faltando algo. A lo mejor el peso al nacer de un niño no depende solo de la edad de la madre. A lo mejor depende, no sé, del peso con que la madre inició el embarazo, depende si la madre tiene historial o no de menstruaciones irregulares, o sea, depende de varias cosas más. Entonces, si yo en vez de hacer una regresión simple, peso en función de edad de la madre, hago peso en función de, ya no voy a poder graficar, pero edad de la madre, peso de la madre, una variable categórica si la madre es diabética o no, otra variable categórica si tiene historial de menstruaciones irregulares o no. O sea, en función de varias cosas, ya no lo voy a poder graficar, pero esa ahí seguramente la voy a poder estimar con mucha más precisión, o la voy a predecir con mucha más precisión, que simplemente si luego depender de una sola variable. Y ahí tendríamos que pasar a un modelo de regresión múltiple, ¿ok? No avanzo más, pero sepan que eso puede mejorar las predicciones. Acá les voy a mostrar otra cosa. Esto ya lo vimos. Esta es la base de datos en Infostat. Acá es cómo hacen el primer cuadro de diálogo de la regresión lineal.
la variable dependiente es la lectura y la regresora o predictora es la concentración de la amoxicilina, y en el primer cuadro de diálogo tildan lo básico, acá no está agregado nada, lo básico es que modelen la ordenada al origen, que el método es de cuadrados mínimos, que dé los coeficientes de regresión y los estadísticos, que ya analizamos eso, y que nos dé la tabla de análisis de varianza donde hace regresión sobre el residual. Bueno, ahora, otra cosa que nos puede interesar es esto. Interpolar. En vez de que nosotros tengamos que ir a la ecuación de la recta y ponernos con la calculadora, ustedes pueden pedirle que interpole. Le agregan, por ejemplo, un valor de concentración de amoxicilina, acá entre 6 y 8, 7, por ejemplo. Ustedes ponen el valor 7 acá, pero fíjense que en la I no pusieron nada. Eso lo pueden hacer de principio o lo pueden hacer después, una vez que largaron una vez la regresión, y después se les ocurre hacer una interpolación. Bueno, vuelven a la base de datos, le ponen uno o más valores de X, nada de Y, obviamente, pues no observaron, es para un valor no observado. Por eso acá no les da nada de lectura. Ahora vamos a ver, esperen. Ponemos un valor de X. ¿Y qué hacemos? Queremos que nos dé, fíjense, en la segunda solapa, que todavía no vimos en diagnóstico, por defecto aparece el residuo estudiantizado versus predicho, el gráfico de residuos, que ahora lo vamos a ver, y por defecto aparece ajuste, o sea, los puntos con la recta ajustada. Ahora le vamos a agregar más cosas. Si quieren ver el gráfico anterior, le ponen bandas de confianza y bandas de predicción. Los colorcitos pues se lo ponen ustedes, aparecen así simples, grisecitos. Pueden pedirle un cucuplot de los residuos también. Y acá, en guardar, todo lo que vaya en guardar, lo va a guardar acá en la base de datos. ¿Qué pusimos en guardar? El residuo estudiantizado, no les puse el residuo, me olvidé, después se lo voy a mostrar cuando hagamos el ejemplo. Le pedimos el estudiantizado, le pedimos los predichos, y le pedimos los intervalos de confianza y de predicción del 95%. Entonces, fíjense, al tildar residuos estudiantizados, les agrega esta columna. Por supuesto, no va a agregar nada acá, porque si no tiene un observado, no puede calcular un residuo, ¿ok? O sea que ahí va a estar vacía. Cuando le pidan predichos, les va a dar el predicho. ¿Qué es esto? Es poner el valor de X en la ecuación de la recta y obtener el esperado. Por supuesto, acá tenían 3 valores observados distintos. Bueno, el esperado es el mismo cuando la X la fijan. Y la distancia entre esta lectura y este predicho va a ser el residuo, que después cuando lo estandarizan o lo estudiantiza, digamos, se estandariza, lleva este. El estudiantizado es un poco distinto del estandarizado, pero los efectos, ustedes piensan en el estudiantizado como si fuera estandarizado. Corrige un poco por los datos extremos, pero no importa. Bueno, ¿ok? Entonces, todos los predichos van a ser iguales para cuando la X vale lo mismo. Cuando le piden intervalos de confianza, acá tienen intervalo de confianza límite inferior para la lectura, intervalo de confianza límite superior para la lectura, o sea, para la media de la variable Y. Intervalo de confianza para mu sub k. Todos intervalos de confianza. Por supuesto que para el valor que le pusieron les va a dar un predicho, que si se toman el trabajo, meten el 7 en la ecuación de la recta, les da el predicho, y acá el intervalo de confianza con esa fórmula primera que vimos en la diapositiva anterior, para el intervalo de confianza para esperanza y sub k. Y cuando les pidan intervalos de predicción, les va a dar estos dos. Intervalo de predicción límite inferior, intervalo de predicción límite superior para la lectura. Con todos estos se construye la banda de confianza, uniendo todos los límites inferiores, la parte que está por abajo, todos los límites superiores, los que están por arriba. Observar que para que interpole no se colocó valor de Y, pues no fue observado, obviamente. Si acá le meten un valor de Y, nada, lo van a meter en la ecuación de la recta. O sea que ahí solo tiene que poner un valor de X. No es interpolación inversa. Si le ponen solo un valor de Y, no les va a dar el valor de X. Una limitación del software, bueno. Bueno, ahora vamos a un poco de diagnóstico. Nosotros hasta ahora usamos el modelo lineal suponiendo válido, pero uno se puede preguntar si es válido. Hay un test que no vamos a ver, que se llama test de la linealidad, que cuando bioestadística tenía más horas lo veíamos, pero ahora, bueno, vamos a conformarnos con lo que hay. Una de las maneras es analizar los residuos. Acuérdense que si era válido el modelo lineal, los residuos, bueno, en realidad los errores, ¿no? Tenía que ser una distribución normal con media cero y varianzas homogéneas.
Como el residuo es un estimador del error, nosotros esperamos que el residuo no se aparte mucho de la distribución normal 0 sigma y que sean independientes. En el gráfico, los residuos tendrían que estar distribuidos alrededor del 0 y con varianzas homogéneas, y al azar, porque la esperanza de los errores es 0 y tienen distribución normal los errores. Entonces uno espera que la distribución alrededor del 0 sea aleatoria, sin estructura. Después vamos a ver lo que quiere decir con estructura, para ver la diferencia. Los residuos estandarizados tendrían que estar entre -3 y 3, porque uno espera que, como entre -3 y 3 veces la desviación estándar está aproximadamente en el 99,7% de los valores, sería deseable no encontrar ningún residuo más allá de 3 o -3. Y en el gráfico de probabilidad normal, en el QQ-plot, deberían estar aproximadamente sobre una recta. Entonces acá tienen el QQ-plot. Bueno, los puntos van y vienen alrededor de la recta, y lo más importante, si hacen un Shapiro-Wills de los residuos estudiantizados o de los residuos crudos, tienen que encontrar un p-valor grande, para no rechazar la hipótesis nula de que siguen una normal. El p-valor acá 0,13, está bien, no es pero razonablemente pueden decir que no se apartan demasiado de la normal, ¿no? Van y vienen, acuérdense que los extremos en general se apartan un poco, pero bueno, razonablemente siguen una distribución normal. Y el otro gráfico, hasta más importante que este, es este. Este gráfico, ¿qué tenemos que observar? Son los residuos estudiantizados de la lectura en función de los predichos. Fíjense lo siguiente. Se distribuyen alrededor del 0, ¿ok? Acá está la línea del 0. Acá están 2 y -2 desvíos estándar. Acuérdense que estos ya están como estandarizados. Entonces yo espero que más o menos acá adentro se distribuyan y sin estructura. ¿Qué quiere decir? Que los tengo aleatoriamente distribuidos alrededor del 0. ¿Pueden decir que las varianzas son homogéneas? Puedo decir que son bastante homogéneas, porque no ven que más o menos el ancho de estas dispersiones son razonablemente homogéneas. Después vamos a ver un ejemplo donde no son homogéneas. Bueno, un ejemplo de no homogéneas ya lo vimos en el ANOVA, aquel ejemplo de las regiones, ¿se acuerdan? Que veíamos qué pasaba cuando las varianzas eran heterogéneas, que los residuos se distribuían en forma muy... cuando crecían en función del predicho, ¿se acuerdan que sugería una distribución por logaritmos? Bien, una transformación por logaritmos. Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo donde el modelo lineal no es adecuado. A ver, ¿qué vamos a ver? Degradación de adrenalina por el tejido hepático. Yo les subí un Excel con estos datos. El Excel, si mal no recuerdo, tiene un cuadrito pegado donde tiene el enunciado del problema, perdón. El enunciado. Bien. Esto era, se colocaban muestras de tejido hepático y se ponía adrenalina y se medía, se sacaba una muestra de tejido de determinados tiempos, 6 minutos, 18, etcétera, hasta 54 minutos, y se medía la concentración de adrenalina. Entonces era adrenalina de la j-ésima muestra obtenida en el tiempo x sub i. Ven que la concentración es decreciente, y ven que empezamos con valores de 30 y terminamos con valores de 0 y pico. Si hago el gráfico de el diagrama de dispersión, la nube de puntos, ven que acá tengo mucha dispersión de los puntos, la dispersión viene bajando acá, pero aparte, la recta ajustada, ven que no tiene nada que ver con los valores, con un modelo lineal. Si ustedes se acuerdan algo, acá dirían más bien que esto es una exponencial, ¿ok? Que baja exponencialmente la concentración en función del tiempo. O sea que una recta acá no ajusta nada. ¿Y cómo esperamos los residuos? Si yo espero los residuos, esto voy a esperar que acá tenga residuos por encima y uno por abajo, acá todos por abajo, y acá después van a estar todos por arriba. Esto es un residuo con estructura. Estos no son aleatoriamente alrededor del 0 distribuidos, acá hay una estructura. Tienen la exponencial está metida acá adentro, en el dibujo este. Lo que pasa que acá es decreciente, acá ¿por qué parecería que fuera creciente? Porque acá está en función de los predichos, no en función de los valores de x. Entonces, como los predichos son mayores a menores valores de x, entonces es como que la estructura se ve al revés, ¿no? La distribución se ve al revés. Entonces fíjense que aparte las varianzas son demasiado heterogéneas. Entonces, cuando uno ve distribuciones de este tipo,
que el modelo lineal no sirve, que los residuos no tienen buena distribución. Entonces, si ustedes se acuerdan, la exponencial se linealizaba tomando logaritmos. Entonces, una transformación que uno puede hacer cuando se encuentra con un problema de este tipo es tomar logaritmos a la variable y. No les puse la ecuación, pero si la ecuación exponencial es y igual a k por a a la x, el logaritmo de y es igual al logaritmo de a más x por el logaritmo de a, y eso ya es la ecuación de una recta. No les puse, pues no me voy a meter mucho con modelos, pero sí quiero que vean que con una transformación, si yo represento el logaritmo en función de la x en vez de la adrenalina, fíjense cómo el modelo ya, el modelo lineal ajusta bastante bien y las varianzas se hacen más homogéneas. Y miren el gráfico de los residuos. El gráfico de los residuos, si bien no es espectacularmente homogéneo, se ve bastante más homogéneo que lo que se veía acá. Y sin estructura, distribuidos al azar alrededor del cero. ¿Ok? Uno podría hacer, si ustedes quieren hacer un test de Levene acá para ver cómo hacían en ANOVA, si quieren hacer un test de Levene, lo pueden hacer tranquilamente, solo que no tienen forma de guardar los residuos absolutos. Si ustedes guardan los residuos, después con una función absoluto, le pueden dar el valor absoluto y pueden hacer un test de Levene. ¿Ok? Pues se podría hacer tranquilamente, no es muy difícil. Bueno, antes que me olvide, igual creo que lo vimos. ¿No? Que esto podíamos pensarlo tranquilamente como si fuera un análisis de varianza, sí, porque si estos en vez de ser valores de X fueran tratamientos, esto sería una tabla típica de análisis de varianza. Por eso usamos análisis de varianza en la regresión, eso creo que lo vimos la vez pasada. Bien. Ahora vamos a ver correlación. Fíjense que dice correlación entre dos variables aleatorias. Nosotros habíamos usado acá lo que llamamos modelo 1. La y era aleatoria y la x la habíamos fijado. La concentración de amoxicilina, el investigador la fijó. Por eso en su momento pudimos sacar la varianza xk menos x barra, la sacamos al cuadrado, porque era una constante, ¿no? De la varianza de beta sombrero. Bueno, uno no siempre usa variable x fija y aleatoria. A veces mide sobre una unidad experimental dos variables aleatorias. Por ejemplo, supóngase que es, no sé, peso-altura. Si uno toma un individuo, mide el peso, mide la altura, si uno quiere ver si esas dos variables están asociadas, lo típico es hacer un diagrama de dispersión. Entonces, si están asociados, uno espera que que todas las observaciones tengan una... O sea, que al aumentar la X, por ejemplo, aumente la Y o viceversa, pero uno espera tener nubes de puntos que tengan esa estructura, creciente o decreciente. Algo de eso habíamos hablado cuando vimos el grafiquito del diagrama de dispersión cuando fijamos X barra y Y barra. Ahora la pregunta que nos queremos responder es ¿qué tan lineal es la relación entre X e Y? Puede ser que haya una asociación que sea lineal. Esta asociación lineal entre dos variables aleatorias las mide lo que llamamos el coeficiente de correlación ρ, esta es la letra griega ρ. Este coeficiente de correlación ρ, que se llama coeficiente de correlación lineal de Pearson, cuantifica la relación lineal que hay entre dos variables aleatorias x e y que siguen una distribución normal bivariada. ¿Qué quiere decir? Que si uno, cuando fija un x tiene una distribución normal y cuando fija un y también tiene una distribución normal. Es eso. Fíjense cómo se define. Este coeficiente de correlación de Pearson, el ρ, tiene en el numerador la covarianza entre x e y. No vamos a ver la fórmula, pero es una medida de cómo varían juntas. Así como la varianza de x es una dispersión de x respecto de su media, y la varianza de y es una dispersión de y respecto de su esperanza, ¿no? O sea, varianza de x, ¿se acuerdan cómo la definimos? Esperanza de x menos esperanza de x todo al cuadrado. Bueno, la varianza de y se define como la esperanza de y menos esperanza de y todo al cuadrado. La covarianza se define algo parecido, pero con las dos en conjunto, ninguna al cuadrado. Entonces, nosotros este coeficiente no lo podemos calcular, porque no tenemos toda la distribución de x y de y. Tenemos una base de datos donde tenemos valores de x y valores de y. Ya se están imaginando quiénes serán los estimadores de cada una de estas cosas. ¿Con qué estimaremos a la covarianza de XY? Lo que llamamos SXY, ¿recuerdan? Que era el numerador del beta sombrero.
¿Con qué estimamos la varianza de X? Con el SXX y la varianza de Y con el SII. Acá hay en numerador y denominador un n-1 que no aparecen porque se simplifican, nada más, ¿no? No tiene unidades. El rho sombrero se lo llama R, es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. En el numerador es el SXY, en el denominador la raíz de SXX por el SII. Todo esto ya hasta lo hemos calculado, así que son conocidos. Este coeficiente de correlación varía entre -1 y 1. ¿Cuándo vale 1? Si todos los puntos están totalmente alineados sobre una recta de ecuación, no importa qué ecuación tiene, dependiente positiva, pero todos los puntos están exactamente sobre la recta, el coeficiente de correlación de Pearson vale 1 positivo. Si ustedes tienen una recta dependiente negativa, a medida que aumenta la X, la Y disminuye, y todos los puntos del diagrama de dispersión están sobre la recta, no importa la ecuación, pero la pendiente es negativa, el coeficiente de correlación vale exactamente -1. Cuanto más dispersos estén los puntos, más cerca de una recta pendiente positiva, va a ser menos de 1, pero cerca de 1, y positivo. Cuanto más cerca estén de una recta de pendiente negativa, no sobre la recta, pero cerca de la recta, va a ser cercano a -1. ¿Y cuándo va a ser prácticamente 0? Cuando no haya asociación entre la X y Y. Si ustedes ven una nube de puntos que tiene una asociación positiva, seguro que el R de Pearson va a estar cerca de 1, va a ser grande y positivo. Si ustedes tienen una nube de puntos que indica una asociación negativa, el coeficiente de Pearson va a ser negativo y cercano a -1. 0 va a ser cuando no están asociadas de ninguna manera, que es un caso que pasaría acá. No 0, pero cerca de 0. Fíjense, acá tienen, estos eran varones adultos, ven, todos mayores de 15, creo que eran 20, creo que era la edad mínima, y edad máxima 85. Dentro de ese rango de edades se les medía la altura. Ustedes sí esperan que si el niño es pequeño, a medida que aumenta en edad, aumente la altura, pero pasado un cierto límite de edad, ya la altura no va a depender de la edad. Hasta uno esperaría casi que a mayores edades la altura disminuya, ¿no? Pero bueno, ven que acá no hay un tipo de asociación. Estas dos líneas les deben resultar conocidas, digamos, este gráfico. La media de las edades es 38,54, es esta. Y la media de las alturas es 1,75, es esta. ¿Se acuerdan? El signo SXY, acá era todo positivo. Al coeficiente de correlación también, ¿qué le va a dar el signo? El SXY, que era la sumatoria de X menos X barra por Y menos Y barra. Bueno, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, todos los signos de estos productos de desvío son positivos, y en el segundo y cuarto son negativos. Fíjense que acá la cantidad de puntos en los 4 cuadrantes son más o menos parecidas. Uno acá espera un coeficiente de correlación cercano a 0. De hecho, cuando lo calculamos, el coeficiente de correlación de Pearson da 0,0176, positivo, bueno, da positivo pero muy cercano a 0, y fíjense, esto no lo vamos a ver ni se les va a tomar, pero el p-valor de cuando uno hace el p-valor, este p-valor es el p-valor para una hipótesis nula de que el coeficiente vale 0, la alternativa distinto de 0, fíjense que se está muy cerca de 0, quiere decir que con este p-valor tan grande, yo espero, o sea, no rechazo la hipótesis de que este coeficiente valga 0, y de que no haya asociación entre la altura y la edad para ese rango de edades. ¿Entendió? Entonces, el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Es el coeficiente de determinación. La vez pasada hablamos algo, me preguntaron del coeficiente de determinación, Federico me preguntaste, y por vos puse las diapositivas que siguen. El coeficiente de determinación es el cuadrado del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Es el R al cuadrado. Jaja, gracias, sí. Gracias, Federico. Hay que echarle la culpa a él. Bueno, el coeficiente de determinación es el R al cuadrado. Por supuesto que toma valores entre 0 y 1, porque todo el intervalo de valores donde era negativo, el elevado al cuadrado va a dar positivo. O sea que va a valer entre 0 y 1. A ver, fíjense, acá. Todos los R que estén desde 0 hasta -1, cuando yo eleve al cuadrado, van a pasar a la parte positiva. O sea que es un coeficiente entre 0 y 1. El R era lo que estaba acá adentro. Si yo lo elevo al cuadrado,
la potencia es distributiva respecto del cociente, eso es cxi cuadrado sobre la raíz con el cuadrado se va, porque acá no tiene razón de ser el módulo, porque esto ya es positivo, así que la raíz cuadrada de algo que es positivo elevado al cuadrado es directamente lo que está dentro de la raíz, es xx por si. Si ustedes ¿se acuerdan las fórmulas que vimos cuando vimos el ANOVA para la regresión? Suma de cuadrados total era regresión más residual. Bueno, sxi cuadrado sobre sxx era la suma de cuadrados de la regresión. Y el SI, ¿qué era? Era la suma de cuadrados total. Acá está escrito lo mismo, pero ordenado. De tal forma que esto es la suma de cuadrados de la regresión. Y esto es la suma de cuadrados total. ¿Y ustedes se acuerdan el segmentito que vimos? Total era el residuo más la regresión. Bueno, si ustedes hacen regresión sobre total, ¿qué están calculando? Están calculando la proporción de este segmento que llevaba todos esos elevados al cuadrado y sumados, la proporción de esta variación total que se debe a la regresión. El resto de ese porcentaje va a ser el residual. Entonces, suma de cuadrados regresión sobre suma de cuadrados totales, como si ustedes dijeran, si la suma de cuadrados totales es el 100%, la suma de cuadrados de la regresión, X. Regresión por 100 sobre total. O sea que si a esto lo multiplican por 100, lo pueden expresar en porcentaje, y es el porcentaje de la variación total que se debe a la regresión de Y con la X. Y entonces uno dice, como es la variación que se explica por la relación lineal con la X, cuanto más cerca del 100% está ese porcentaje, más lineal me indica que es la relación. Esto los mando a la diapositiva 4 porque acá tienen el R cuadrado. El R cuadrado es, que si ustedes le sacan la raíz cuadrada es el R de Pearson, que indica que de esta relación, en esta curva, el 84% de la variación de Y respecto a la media se debe a la regresión, y el otro porcentaje, el 20 y pico, se debe al residual, o el 15, 16 se debe al residual. Si ustedes se fijan en el grafiquito esperen, voy rápido a donde tenía el dibujito, acá. Cuanto de esta variación total, cuanto más se deba al segmento rojo, más lineal es la situación, y menos se debe a los residuos, ¿ok? Si el porcentaje baja, quiere decir que esto va a ser no muy lineal y que la mayor parte de la variabilidad se va a deber a los residuos. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, perfecto, cuanto más cerca de uno está el R cuadrado, más lineal es la recta. Pero, un valor de R cuadrado alto no asegura que el modelo lineal ajuste bien a los datos. Y ahora les vamos a mostrar lo que inventó una persona muy lúcida, que inventó una serie de datos en el año 73, o sea, bastante, no fue en 2 siglos atrás, el cuarteto de Anscombe. Desarrolló 4 ejemplos que los vamos a ver en sus gráficos y en sus salidas, donde van a ver que tienen las mismas ecuaciones de la recta. Idénticos valores altos de R cuadrados ajustados. El R cuadrado ajustado nosotros mucho no lo vamos a usar, se usa más en la regresión múltiple, porque ajustado ajusta por la cantidad de parámetros. No importa, es otra forma de expresar el R cuadrado cuando uno quiere corregirlo, más que nada en las regresiones múltiples, cuando estima más parámetros que solo la ordenada al origen y la pendiente. Entonces, vamos a ver 4 nubes de puntos distintas, queda todo lo mismo, y sin embargo, lo que vamos a ver ahora. Ejemplo 1 está bien, es la relación lineal entre X e Y. Ustedes tienen una X, tienen una Y, que se hace en el diagrama de dispersión, está bastante lineal, ¿ok? Entonces, dice, bueno, tiene cierta dispersión porque, bueno, las dos han sido aleatorias, pero da bastante lineal, bastante cerca de lo que puede ser una relación lineal. Y sombrero es 3 más 0,5 por X, ¿ok? O sea, la ecuación 3, si ustedes van al 0, esto llega a 3 prácticamente, y la pendiente 0,5, ¿ok? Salida, coeficiente de correlación 0,81,
De determinación R cuadrado 0,66, ¿por qué el R cuadrado es más chico? Porque el R es un número menor que 1. Cuando usted es un número menor que 1, lo elevan al cuadrado, se hace más chico, ¿no? 0,66. Entonces ustedes dirían, el 66% de la variabilidad de estos datos, o sea, la variabilidad de los Y respecto de su media, se debe a la regresión de Y con X. No solo a la dispersión alrededor de la recta, sino a que la recta tiene una cierta pendiente significativamente distinta de 0. El R cuadrado ajustado, bueno, baja un poco, no importa. El error típico es la raíz cuadrada del cuadrado medio residual. Acuérdense que esta es la recta de menor error posible, porque se minimizaban esos errores. Tenemos 11 datos, todo perfecto. Residuos. Importantísimo cuando uno tiene que analizar el comportamiento, mirar los residuos. Estos son los estudiantizados. ¿Qué ve uno de los residuos? Distribuidos aleatoriamente alrededor del 0 sin estructura. ¿Ok? De dispersiones más o menos homogéneas, todo bien. Acostúmbrense a pensar el residuo como esto acostado. Ojo, no es el residuo, está estudiantizado, pero fíjense, este punto está por debajo de la recta, acá está por debajo del 0. Este punto está un poquito sobre la recta, está un poquito arriba del 0. Y así, ven que se replica el comportamiento de estos puntos, pero es como si ustedes a esa recta la cuestan. Fíjense que todos los puntos que estén sobre la recta o ahí pegaditos a la recta, están sobre el 0 del residuo. Todos los puntos que estén sobre la recta tendrán 0 de residuo, porque el I sub IJ menos el I sombrero va a ser 0. Bien, distribución aleatoria alrededor del 0 sin estructura. El QQ-plot, para ver que mucha información no da, pero bueno, es bastante normal, va y viene de la recta igual a X. Listo. Lo más importante es la observación de los residuos. Miren otro ejemplo. X e Y. Miren el gráfico. ¿Qué sugiere? Prácticamente un pedazo de parábola es eso, ¿no? Miren la ecuación, 3 más 0,5 por X. La ecuación es prácticamente la misma. Esta relación es no lineal entre X e Y, es una relación más bien cuadrática. Miren la salida. Voy a ir y voy a ir, por eso les puse esta flechita que ustedes la pueden usar si lo ponen en presentación. Vuelvo a la diapositiva anterior. El R, 0,816, 0,816. El R cuadrado, 0,667. El R cuadrado ajustado, 0,629. El error típico. ¿Ven que la salida es exactamente la misma? Pero miren, es un R cuadrado grande. El 66% está explicado por la relación entre X e Y, pero miren también los residuos. El residuo es prácticamente la parábola. Esto sí es estructura de residuos. Residuos con estructura que sugieren una relación cuadrática. Y el QQ-plot no es determinante para ver estas cosas, porque ven que uno parecería, ¿qué ven? Lo único raro que vemos en el QQ-plot, que por ahí tenemos, no es que va y viene, o sea, acá va, después vuelve al final, así tendríamos el pedacito de parábola ahí más o menos. Bueno, pero evidentemente tienen la misma salida y no es una relación lineal. Miren acá, tiene esta serie de puntos, miren lo que pasa acá. Todos alineados sobre la recta y un punto fuera. Un dato anómalo, un outlier. Los outliers son los puntos que están fuera del pelotón de datos en la dirección del eje Y. Se separan de la relación, del esquema, del diagrama, pero en la dirección del eje Y. Vamos a ver qué pasa cuando se separan la dirección del eje X, cómo se llama. Este se llama outlier. Miren la ecuación, 3 más 0,5 prácticamente por X. Miren la salida. Coeficiente de correlación, 0,816, el mismo. Determinación, 0,667, 0,667, 0,629, ven, la salida es exactamente la misma. Miren el gráfico de los residuos. Residuos así, lineales, pero con un outlier. Uno espera que los de acá también tienen una estructura. O sea, acá no es residuos aleatorios sin estructura. O sea, hay una estructura y el outlier se ve perfectamente. Y el QQ-plot, acá sí se ve un poco más raro. Se ven todos alineados y un punto por ahí afuera. Miren el ejemplo 4. Bueno, acá ya llama la atención esto, ¿no? Tenemos todos 8 y acá un 19. Acá directamente prácticamente no sería función. Tenemos todos estos puntos acá y este punto. Este punto no se llama outlier porque no está muy lejos de los valores de Y. Este punto se llama punto palanca.
Los puntos palanca son los que están alejados de la media de los valores de X. Si ustedes está bien, la media de los valores de X está influida también por este, ¿no? Pero de todo el pelotón de datos, este está muy lejos en la dirección del eje X. Los puntos palanca son peligrosos cuando no están dentro de la estructura de los datos porque se llevan puesta la recta. Acuérdense que la recta se estima tratando de minimizar las distancias de los valores observados a los esperados. Bueno, este punto influye demasiado. Fíjense que este punto va a tener un residuo 0. O sea, si usted le calcula el residuo, no les va a llamar la atención, porque el residuo de este punto es 0. El observado es igual al I sombrero, al punto sobre la recta. Sin embargo, esta recta, que tiene la misma ecuación, 3 más 0,5 por X, no tiene nada que ver con una relación lineal. Es un ejemplo con un punto extremo. Miren la salida. Bueno, toda la misma salida que si la relación era lineal con una cierta dispersión. Miren el gráfico de los residuos. Bueno, no hay mucho para decir, ese gráfico de residuos. Estructura aleatoria alrededor del 0 con varianzas homogéneas. Bueno, evidentemente esto indica que lo más lejano es una relación lineal que hay acá. Sin embargo, ven, observemos que ese único punto determinó la ecuación. Porque si no, esta ecuación que hubiera sido x igual a un punto, no hubiera sido posible estimarla. X igual a, perdón, claro, la ecuación sin este punto hubiera sido x igual a 8, ni siquiera una función. O sea que esto de una ecuación de una recta la determinó este solo punto. Eso se llaman puntos palanca y son peligrosos. El cucuplón no dice demasiado, ¿ven? Este punto tiene residuo, digamos, no residuo 0, pues esto no es residuo, pero este punto se trajo puesta a la relación. Si ustedes miran el cucuplón, hasta se quedarían tranquilos. Corolario de esto, cada vez que vayan a ajustar una recta, hay que observar todo. No se queden solo con el coeficiente de terminación R cuadrado, no se queden solo con el gráfico, ni solo con los residuos. El cucuplot, bueno, está bien, pero no es determinante en esto, pero sí no puede faltar, bueno, la salida, el ajuste de la recta y el gráfico de los residuos, que es absolutamente informativo. El de la palanca, acá acá el de la palanca no sé cuál es este punto, porque vos lo ponés, ay, perdóname, no te dice cuál es. No necesariamente es el punto palanca, no sabría decirte cuál es, probablemente sea el último, ¿no? Porque es el que está más lejos en la I, o sea que si vos vas avanzando en la I, sí, probablemente sea este punto, ¿no? El último, porque vos los cuantiles van aumentando en función de la variable I, de los residuos, así que este es el que está por encima, sí, probablemente sea este. Acá seguro que es este, acá creo que sí. No, el de la palanca es este, ¿eh? Punto palanca es el que está lejos de los valores, lejos de la media de los X. Esa es la definición de punto palanca. Y que él es el que está lejos de los valores de la media de los X. Este es el punto palanca. Es el que se llevó la recta puesta. Por eso dio un residuo 0. Pero cambió toda la relación que podía haber sido si él no estuviera. Esperen, a ver que no veo, ¿alguien preguntó algo? En el cucuplot, ese valor no es el de residuo 0. Este punto, decís vos, el último, y debe ser este, sí, yo creo que sí, pero no por el residuo 0. Este punto es este porque acuérdense que estos son los cuantiles observados, vas avanzando en los cuantiles, así que es el... Espérate. No, tiene que ser el mayor de los valores de... No, este punto no creo que sea el mismo. No. Porque es los residuos. No, es verdad, tenés razón. Habría que ordenar, habría que ir a la base de datos, calculen los residuos y fíjense los residuos en forma creciente cuál es. No, este dato no es este último. Bueno, no sé. Después fíjense, a ver cuál podría ser. Aproximadamente es el central con residuo 0. Este decís vos. No sé, tendrían que hacer lo siguiente. Acuérdense que el cucuplot era, uno iba buscando los cuantiles observados versus los cuantiles esperados. Entonces, de los residuos. Habría que salvar los residuos
ordenarlos y ver cuál sería cada uno de estos puntos. Van creciendo en el orden en que crecen los residuos. Bueno, a ver, déjenme ver. PowerPoint, vamos a ver acá. Vamos a ver acá cómo obtener las salidas. Bueno, el gráfico de dispersión no lo voy a hacer, pero bueno, sí lo hago acá. El gráfico, el diagrama de dispersión, el primero de todos, será la lectura en función de la concentración de amoxicilina. Es más, ese creo que lo hicimos la otra vez. Sí, acá le cruzamos el 8 y el 1205, esto ya lo vimos. ¿Cómo hacemos? Vamos a lo que todavía no vimos. Regresión lineal. Lectura en función de la concentración de amoxicilina. Esto era por defecto lo que obteníamos, digamos, la salida por defecto, y acá lo que hacemos es agregarle. Esperen, voy a volver, cancelemos. Voy a poner acá. Le hago un enter en la última fila, y quiero que me interpole con 7. Enter. Después le saco esta. Que haga las interpolaciones. Estadísticas, regresión lineal. Vean que este no va a intervenir en la estimación de la recta porque no tiene un I, ¿no? Lectura, concentración de amoxicilina. Acá, en el diagnóstico, voy a pedirle, residuos que antes no lo pedimos, residuos estudiantizados, los predichos, intervalos de confianza, intervalos de predicción. Todo eso lo va a guardar acá en la base de datos. Y que grafique las bandas de confianza, las bandas de predicción, y si quieren el QQplot como vimos antes. Cuando le damos a aceptar, agrega todo en la base de datos. Acá graficó el ajuste de la recta y las bandas. Acuérdense que se hacen, parados acá, control y la ruedita, les aumenta los tamaños de las letras, etc. Les saco el título. Y que si quieren, acá están todas las herramientas gráficas para tocar acá. Si ustedes quieren tener valores más enteros en las escalas, bueno, lo que tendrían que hacer es tocar acá. Por ejemplo, de 4 hasta 12. El 4 quedó muy acá, si quieren le ponen valores más chicos, o si no lo que pueden hacer, en el eje Y, lo corren hacia la izquierda para que el punto lo muestre. ¿Ven? Si ustedes hacen un incremento entre valores enteros, corriendo los tics, aumentándolo o disminuyendo, van a tener números enteros. Acá, o sea, números más redondos. Acá con 5 tics y 2 decimales, tienen acá números redondos, si quieren le pueden sacar un decimal. Y en el eje Y, vamos a ir, por ejemplo, no voy al 0 porque acá tenemos, la banda de predicción llega a valores negativos, pero pónganle -4, por ejemplo, hasta, ¿qué puede ir? Hasta 28, por ejemplo, 28. Ahí ven, tienen -4, 4, 12, 20, 28. Ahí le pueden sacar un decimal. Y después, si quieren, en series, si quieren cambiarle el color, por ejemplo, ¿se acuerdan que las bandas de confianza eran verde? Entonces voy a banda de confianza acá. Pinto estas dos, botón derecho, conectores, color, creo que era, no sé, pónganle que era este. Y acá, estas bandas de predicción eran rojas, creo, ¿no? Color no, acá. Si ponen ahí color, les cambia el color de los puntos. Para que cambie el del conector, van acá, color, por ejemplo, rojo. Y después, a ver si hace todo junto, si pinto todo, y le pongo conector, espesor, por ejemplo, 4 puntos, y le ponen gruesitos todos. Después, si a la lectura quiero aumentarle el tamaño de los puntos, acá en tamaño lo aumentan, etc. Pueden cambiar el color de fondo, lo que quieran. ¿Qué otra cosa da? Bueno, este es el diagrama de dispersión. Acá tienen los residuos estudiantizados en función de los predichos. Y acá el QQplot. Bien. Salida. Aumento decimales. ¿Qué hay que mirar en la salida? Bueno. N15, el tamaño de la muestra. R cuadrado. R cuadrado ajustado, ya les dije, acá no importa cuánto es, corrige por cantidad de parámetros. Si ustedes aumentan la cantidad de parámetros, o sea, hacen una regresión múltiple, o sea, en vez de solo con la concentración de amoxicilina, le ponen, no sé, el voltaje que tenía el aparato en ese momento, o la temperatura que viene ese día, si piensan que puede cambiar por eso, se le agregan términos, acá les va a ir agregando renglones y estimar más parámetros.
El R cuadrado aumenta solo por estimar más parámetros, entonces si quieren comparar R cuadrados de distintos modelos, hay que compararlos con el R cuadrado ajustado. Ustedes ahora olvídense del R cuadrado ajustado. Salida básica, acá tenemos, con esto armamos la ecuación de la recta, ordenada al origen más pendiente por el valor de la X. Acuérdense que acá les pone el valor de la variable predictora, de la regresora, que acá es la concentración de amoxicilina, acá va nuestra X, constante es la ordenada al origen. Error estándar, si hacen el estadístico dividido el error estándar, les da el estadístico T. Este es p-valor menor que 0,001, es el valor que hay en las colas de una T con 15 menos 2, 13 grados de libertad, en ambas colas a partir del 8,3237. Por supuesto es un valor muy grande, el área de las colas es muy pequeña, esto no se fijen, esto es más para regresiones múltiples también. ¿Dónde vemos si la regresión es significativa? En esta salida tenemos 3 lugares. El intervalo de confianza no incluye el 0, la regresión es significativa. Si quieren evaluar otro valor de la recta, de la pendiente, que no sea 0, se fijan si está incluido o no en el intervalo. Otro valor donde observar si la regresión es significativa, estadístico T grande con p-valor pequeño, regresión significativa. Si este intervalo de confianza está hecho el 95% y no incluye el 0, este p-valor segurísimo va a dar menor que 0,05. Porque los resultados, las conclusiones tienen que ser coincidentes. Acá, en la tabla de ANOVA, regresión sobre residual. El cuadrado medio del error o residual es este, 7,5270. Ya sé en que me equivoqué, una cosa, nada, me equivoqué de salida, es una cosa que dije el martes que tuve un error, bueno. Estadístico T elevado al cuadrado, 69,2840. ¿Ok? Este p-valor tiene que ser exactamente el mismo que este p-valor. O sea que el intervalo de confianza, el T y el ANOVA dan el mismo, llega a la misma conclusión, si la regresión es significativa o no. Entonces ya lo habíamos visto. Es más, creo que de la salida nada. Las cosas que salvó acá en la base de datos. Residuo, que en la salida no estaba. En el PowerPoint no estaba. El residuo es, ven que el predicho, todos los que tienen el mismo X tienen el mismo predicho. Este predicho se obtiene, por las dudas, vamos a traer, esperen, déjenme traer el resultado. Acá está. Esta era la ecuación. Menos 4,6047 más 2,0847 por X. Si ustedes ponen, hacen 4 por 2,0847 menos 4,6047, les va a dar el predicho 3,73. ¿Ok? Si hacen el valor observado de lectura menos el predicho, les da el residuo. Este es el residuo estudiantizado, es el que está marcado en el gráfico. Intervalos de confianza para la lectura, con estas obtienen las bandas de confianza. Intervalo de predicción para la lectura, con esto obtienen las bandas de predicción. Si representan esto, ¿no? A ver, vamos a hacer una cosa, déjenme ver. Vamos a hacer lo siguiente, esperen. Voy a ir, gráficos, les voy a mostrar una cosa. Diagrama de dispersión, una cosa que se me ocurrió ahora para que la prueben si quieren. Limpio, voy a hacer. De paso, creo que ya hicimos encimar gráficos con otros. Voy a hacer intervalos de confianza, voy a agarrar intervalo de confianza límite superior versus, no, intervalo de confianza límite inferior versus, ¿cuál era? Concentración de amoxicilina. Pero vamos a ver por las dudas uno solo. ¿Ven? Límite superior en función de la concentración de amoxicilina. Esto es los valores del límite superior de su intervalo de confianza. Si yo hago, con botón derecho, copiar series para agregar otros gráficos, y se las agrego acá, botón derecho, agregar series marcadas, no la ven porque no la agregó, fíjense una cosa, si yo le agrando los puntos,
¿Ven lo que hizo? Esperen, le voy a poner otro color. Color rojo. Estos puntos rojos son los de la banda de confianza que graficamos acá y que se los agregamos acá. ¿Ven que caen todos sobre la línea verde de la banda de confianza? O sea que ustedes siempre pueden hacer eso, graficar cosas y encimarlas con otro gráfico. Acá lo que hicimos fue encimar estas bandas de confianza. ¿Se entendió lo que hice? Esperen que le grande el punto. Estos puntos los copié acá. En la serie pongo copiar series para agregar otros gráficos. Y acá en este gráfico, acá pongo botón derecho, agregar series marcadas, y me agregó estos puntos que por supuesto me los encimó con esto, ¿no? Con la banda de confianza límite superior. Nada, es para jugar un poco con el programa. ¿Dudas sobre esto? Les hago uno de los ejemplos estos. Esto es el cuarteto de Anscombe, la parte que daba lineal. Botón derecho, copiar, abro una nueva tabla, pegar incluyendo nombres de columna. Voy a hacer la estadística regresión lineal. Era el primer gráfico, ¿no? Y en función de la X. Ustedes tienen todas estas bases de datos, lo pueden reproducir cuando quieran. Esperen, porque les quería verificar cosas en la salida, nada más. Aceptar. ¿Ven? Esta es la misma recta que tienen en el PowerPoint, y lo que quería mostrarles es esto. Porque de ahí decía, ese residual, esperen, ¿qué decía? No me acuerdo. Ahora lo vemos en la salida. Esperen un cachito. Ven que este es el cuadrado medio residual, ¿se acuerdan? Este estadístico, este es el cuadrado medio de la regresión, este es el cuadrado medio residual. El estadístico F de la ANOVA evalúa si la regresión es significativa, por supuesto es significativa, el intervalo de confianza no incluye al 0, tiene un p-valor de 0,0022, el mismo p-valor de acá, y 4,2415 al cuadrado es 17,9899. Esperen, vamos a verificar esas cosas acá. Esperen que ponga esto, el Excel, acá. Igual. Voy a hacer la raíz de este estadístico. Raíz, no, estoy diciendo, al cuadrado. Bueno, voy a lo mismo, hago la raíz de acá, de 17, raíz de 17,9899. 9899. 4,2414, ¿no? Es este. Perdonen, así. ¿Ven? Es el estadístico T. Si el T lo elevo al cuadrado me da esto. ¿Se acuerdan lo que decía en la salida? Relación, bueno, entonces era parecido, ¿no? Relación lineal. Error típico, 1,237. ¿Qué es el error típico? Es el error de la medición. Es el S residual. El error típico es la raíz cuadrada del cuadrado medio residual. Entonces voy a poner igual raíz de 1,5292, 1,5292, 1,236. 1,236, que era esta salida, salvo algún decimal, ¿no? El error típico, cuando les hablo de error típico en un modelo de regresión, es la raíz del cuadrado medio residual de este, porque este es el estimador de la varianza. Una cosa interesante, déjenme ver. Estadísticas. Les voy a poner medidas de resumen para que vean de los residuos y de los estudiantizados. Limpiar. Residuos y estudiantizados. Media, desvío, N, bueno, ahí está. Ven que los residuos tienen media 0. ¿Se acuerdan que los errores tenían distribución normal 0, sigma independientes? Bueno, los residuos tienen media 0, ¿ok? Bien. Y su desviación estándar, en realidad la desviación estándar, yo acá hubiera esperado que fuera también el residual, pero no lo es.
Bueno. No sé por qué no da igual que el S residual. Pero bueno, lo importante es que vean que los residuos tienen media cero, ¿no? Que se distribuyen aleatoriamente alrededor del cero. Bueno, ¿qué más? Si ustedes hacen los residuos en el ejemplo, no, ya sé lo que les quería comentar otra cosa, esperen. En el no lineal, voy a abrir una tabla nueva tabla. Pegar con nombre de columna. Estadísticas. Regresión lineal. Voy a salvar los residuos acá. Y X. Este era el que era una parábola, ¿se acuerdan? Diagnóstico. Residuos. Voy a poner los residuos. Y lo que quiero ver, que vean lo siguiente. Fíjense, estadísticas, medidas de resumen. De los residuos, saco la X. No, está bien. No, quería otra cosa. El residuo siempre tiene media cero, porque la recta de cuadrados mínimos logra eso. Lo que les quiero mostrar es esto, esperen. Quiero mostrarles el ejemplo. No, voy a volver al PowerPoint, porque les quiero mostrar una cosa más. Para que vean acá, en el ejemplo que no era lineal. Déjenme ver. Acá. Quiero mostrarles algo de acá. Nosotros acá analizábamos que no era lineal porque observamos los residuos que tenían esta distribución, ¿ok? Que tenían una estructura y que no eran, que no se distribuían aleatoriamente alrededor del cero. Les voy a contar sobre este gráfico en qué se basa lo que llamamos el test de la linealidad. El test de la linealidad. Nosotros acá, cuando hacemos la regresión, hacemos la partición en regresión y residual. Fíjense una cosa, el predicho es el valor que está sobre la recta, ¿verdad? Es este punto, este punto, este punto, este punto. Fíjense una cosa, ¿ven que el predicho acá no está estimando bien a la esperanza de los valores de I? Porque acá el predicho está acá abajo y nosotros en la esperanza de los valores de I, si hacemos la media estará por acá. Si hacemos la media de estos puntos, la media estará por acá. Si hacemos la media de estos, estará por acá abajo y así sucesivamente. ¿Ven que el predicho no es un buen estimador de la media? Por eso cuando el modelo lineal no es adecuado, el predicho no es un buen estimador de la media. Y el cuadrado medio residual no es un buen estimador de la varianza. La esperanza residual, vieron que dijimos que la esperanza residual era la varianza si el modelo era adecuado. Si el modelo no es adecuado, la esperanza del cuadrado medio residual no es sigma cuadrado. Tiene un sesgo. Sí, ¿quién es siempre un buen estimador de la varianza? El cuadrado medio dentro, que era el desvío de los valores de I respecto de la media. La media siempre es el estimador puntual más noble de la media poblacional, pero acá el predicho no es un buen estimador de la media poblacional, porque las medias poblacionales no están cerca de lo que está esta recta. Sí es un buen estimador la media. Entonces, cuando ustedes hacen el análisis de la varianza para ver si el modelo es adecuado, ¿en qué distancia se basa? ¿Qué se va a hacer muy grande acá? La distancia entre las medias y los valores predichos. Ven que acá la distancia entre la media y el valor predicho va a ser grande. Acá entre la media y el predicho es grande, la distancia de la media y el predicho es grande, y acá lo mismo. Globalmente, las distancias entre las medias y los I-sombreros son grandes. En cambio, cuando el modelo lineal es adecuado, la distancia entre las medias de estos valores y el predicho son pequeñas. Entonces, esa suma de cuadrados que se arma para hacer el test de la linealidad evalúa las distancias que hay entre la media de los valores de I y el predicho. El predicho por la recta de cuadrados mínimos. ¿Ok? Nosotros solo tenemos que basarnos en la observación de los residuos. Pero sí sepan que si se quiere cuantificar, esa cuantificación se hace en función de la distancia entre las medias y los valores predichos. Bueno. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Tienen alguna duda?
sobre esto. Si alguien tiene que hacer un test de la linealidad, les muestro dónde lo pueden hacer, sin tener que hacer tanta amoxicilina. Acá, miren. Para poder hacer el test de la linealidad, de ver si el modelo es adecuado, tienen que tener por lo mínimo para cada X, como mínimo más de un valor observado de la variable Y. Les muestro acá, estadísticas. Regresión lineal. Esperen, antes que nada voy a sacar este. Este lo voy a inactivar por ahora, porque no me interesa, si no me va a hacer un problema con los grados de libertad. Regresión lineal, limpio. Lectura en función de la concentración de amoxicilina. ¿Se acuerdan? Les conté cómo inactivar datos, ¿no? Si ustedes quieren inactivar temporariamente algún dato, este ahora no me interesa que esté en la base de datos, le hago doble clic, acá aparece un paréntesis y ya no está. Acá en análisis de regresión tienen una casilla a tildar que se llama error puro. Ese error puro les va a calcular el cuadrado medio dentro. Entonces fíjense lo que da en la salida. Y en la salida tienen esto. Les agrega un renglón en la tabla del análisis de la varianza que se llama, esperen, acá, voy a agrandar un decimal. Tienen una rengloma que se llama lack of fit, pérdida de linealidad. Esta tiene I-2 grados de libertad. Teníamos 5 valores distintos de X observados, los grados de libertad son 3, 5 menos 2, 3. Fíjense que lo que hace es, hasta acá, calcula la regresión sobre el residual. Este es el residual, esta parte ya la vimos. Esta parte nueva es el desvío de la linealidad, y acá el error puro es el dentro. ¿Se acuerdan los grados de libertad del cuadrado medio dentro, que eran n menos i? N es 15, i es 5 porque teníamos 5 valores de x diferentes observados. 15 menos 5, 10, tenemos 10 grados de libertad. Entonces, al hacer este cuadrado medio, el desvío de la linealidad, sobre el cuadrado medio del error, me da este estadístico, que es pequeño, 0,2748. Este me evalúa si el modelo es adecuado. ¿Qué decía el modelo? Que todas las mu-i están sobre la recta. Bueno, si esa es la hipótesis nula del modelo adecuado, con este p-valor no rechazo, pues es un estadístico muy pequeño, no rechazo que todas las mu-i están sobre la recta, o sea que el modelo es adecuado. Pero para esto es necesario que yo tenga más de un i por cada valor de x. ¿Por qué? Porque si yo tengo un solo i por cada valor de x, acá no lo podría hacer, porque n menos i daría 0, porque tengo tantos valores de x observados, bueno, acá no sé si tengo, difícil que uno se repita, si tengo tantos valores de x observados como valores de y, el n menos i daría 0 y esto no se puede hacer. Pero si tienen más de una réplica para cada valor de x, pueden tildarle ese error puro y les va a dar el test de la linealidad, ¿no? Y ver si el modelo es adecuado, porque fíjense que si ustedes tienen esperen, vuelvo a donde tenía, déjenme ver, vuelvo a donde tenía, acá. Si ustedes hacen la salida esta, les va a dar que la regresión es significativa, obviamente, porque a medida que aumenta x, la y disminuye. Lo que pasa es que no lo hace con un modelo lineal. Acá sí, si lo hacen, el modelo lineal les da adecuado. Bueno, no sé, ya se están aburridos y yo también de hablar tanto, así que le dejamos acá y, esperen, paro de grabar así vemos lo de la próxima. A ver, ¿con qué P rechazo la COFI? Ah, buena pregunta. Federico. Para hacer el desvío de la linealidad, sigan el mismo criterio que seguían cuando hacían un test para no rechazar la hipótesis nula. ¿Se acuerdan? Levene, ¿qué hacían? Yo espero que como mínimo sea 0,10. Bueno, cuanto mayor sea el p-valor, mejor, más lineal es. Mínimo 0,10. Si es mayor que 0,20, mejor. Con 0,80, bueno, ni hablar, seguramente esto es bien lineal. Pero como mínimo yo esperaría para quedarme tranquila con una linealidad que el p-valor acá en el lack of fit me diera como mínimo mayor que 0,20. Igual guíense por el gráfico les va a decir. Si haces una cosa experimental, podés probar este test de linealidad con distintos rangos de valores de x, porque a lo mejor a vos algún punto el rango, pusiste un rango demasiado amplio donde el modelo lineal lo perdiste. Por eso siempre te sirve hacer primero un diagrama de dispersión, a ver entre qué valores de x podés esperar una relación lineal.
Y una vez que lo elijas, sí, busca, a lo mejor probás distintos valores de X, distintos rangos de X, y aquel que te dé mayor p-valor en este test, va a ser, pero sí, va a ser el más adecuado ese rango. Pero sí tenés que asegurarte que por cada X tengas varias observaciones de Y. Bien, bien la inquietud. Bueno, paro acá de grabar y hablamos de la próxima.